Muy buenas noches, hermanos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este estudio de la palabra del Señor. Todos los viernes pues estamos tratando el libro de Filipenses. Así que vamos a continuar en esta noche. Hoy iniciamos pues el capítulo 3 de Filipenses. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque permites que cada día podamos conocerte más. Señor, es importante conocerte, Señor, y esto nos permite pues también tener una relación contigo, meditar tu palabra y que en todo momento pues nuestros pensamientos sean purificados, porque al meditarla pues, Señor, nuestro actuar, nuestra conducta va siendo corregida. Gracias, Señor, pues ayúdanos a entender tu palabra, pues que quede sembrada en nuestro corazón, que quede anidada en nuestro corazón, que llegue a nuestra mente, que llegue pues a nuestra vida, Señor, para que podamos mostrar a todos que tú eres un Dios santo, un Dios que transforma, que renueva. Padre Santo, gracias. Señor, enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta noche y que el propósito principal sea exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, como dijimos, vamos a tratar el capítulo 3 de Filipenses, y aquí en este capítulo pues Pablo describe a una mente espiritual. Los primeros 11 versículos pues nos habla sobre el pasado de Pablo, y al mismo tiempo se hace una evaluación, ¿no? Una evaluación de lo que ganó, de lo que perdió, ¿no? Y también los nuevos valores adquiridos. Desde el verso 12 al 16 pues nos habla sobre el presente de Pablo, en donde se describe pues como él como un atleta que persigue la carrera, pero al mismo tiempo nos habla pues del nuevo vigor recibido. Y desde los versos del 17 al 21 nos habla sobre el futuro de Pablo, en donde él manifiesta que es un extranjero, ¿no? Pero él está esperando, pero es un extranjero y tiene una visión nueva de las cosas. Así que esto también lo vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. Hoy vamos a tratar los primeros 11 versículos de este capítulo 3. En los versos 18 y 19, Pablo describe a los que profesan ser creyentes, los cuales pues piensan en lo terrenal. Pero en el verso 20 describe al creyente espiritual, cuya mente está pues cuya mirada está pues en las cosas de arriba, ¿no? Es fácil para cada uno de nosotros pues enredarnos en las cosas, y pues no solamente en las cosas tangibles, aquellas cosas que vemos, sino que también pues es fácil enredarnos en las cosas que no vemos, ¿no? Esas cosas que son intangibles, como por ejemplo la reputación, la fama, los logros, etcétera, etcétera. Pablo escribe pues acerca de las cosas que para él le eran ganancia, ¿no? En el verso 7. Pero también menciona todo lo que quedó atrás y al mismo tiempo lo que tiene por delante, y eso lo expresa en el verso 13. Mucho cuando nosotros pues nos vemos atrapados, ¿no? En las cosas tangibles o de repente en las cosas intangibles, también tenemos una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que perdemos el gozo. Las cosas tangibles como las intangibles pues nos afectan, ¿no? Nos afectan porque nos hacen enfocar en esas cosas, porque te puedes enfocar en la fama, en la reputación, y bueno, te estás pensando, pero no, al no alcanzarlo vas a hacer perder el gozo, y obviamente porque estás pensando en la carne, y la carne nunca se satisface con lo que tiene, siempre anhela y anhela y anhela y anhela cosas más, ¿no? Entonces fácilmente podemos vernos atrapados en cualquiera de estas cosas tangibles o intangibles.
Pero tenemos que tomar en cuenta que las cosas tangibles no son malas en sí mismas, porque Dios lo hizo. Y la Biblia dice que lo hizo bueno en gran manera. Eso lo dice en el libro de Génesis, ¿verdad? Dios sabe de las cosas que nosotros necesitamos para vivir. Obviamente, si estamos aquí en la tierra necesitamos algunas cosas que son indispensables o necesitamos para vivir. Y Él nos ha dado las cosas abundantemente, pues para que las disfrutemos. Pero Cristo nos advierte muy claramente que nuestra vida no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 15. Entonces, la cantidad de cosas que tengamos no asegura, pues, la calidad. Hay mucha gente que tiene dinero y que puede comprar cualquier cosa, pero ha perdido las cosas que el dinero no puede comprar. ¿Verdad? En Filipenses, en el capítulo 3, los versos del 1 al 11, la palabra clave aquí es estimo, porque está en el verso 7, en el verso 8 y en el verso 13. ¿Qué esta palabra estimo, qué significa en el griego? Pues tiene que ver con evaluar, con calcular. Entonces hay que evaluarse. Sócrates dijo, una vida examinada no es, una vida que no es examinada no es digna de vivirse. Entonces esto nos invita a la reflexión que tenemos que siempre hacer un pare en nuestras vidas o en nuestras actividades cotidianas y poder examinar nuestra vida. Hoy muy pocas personas toman tiempo para evaluar sobre todo los valores que controlan nuestras decisiones y la dirección que toma nuestra vida por tomar esas decisiones, por tomar en cuenta esos valores. Muchas personas pues son esclavas de las cosas. Y cuando somos esclavos de alguna cosa, pues inmediatamente no vamos a experimentar el gozo cristiano. En este capítulo vamos a ver que Pablo evalúa su vida. Las cosas que le parecían pues tan nobles antes de su conversión, como por ejemplo una vida recta, la obediencia a la ley, la defensa de la religión de sus padres, ¿no? Todo eso lo dejó atrás porque se dio cuenta que ninguna de estas cosas lo satisfacía plenamente, ni tampoco le daba la aprobación de Dios. Como la mayoría de la gente religiosa hoy en día, Pablo tuvo un carácter moral pues satisfactorio. Hay muchos que viven moralmente bien, o sea, no adulteran, no mienten, no roban, igual que Pablo, ¿no? Y eso le permitió pues vivir y no meterse en problemas, como muchos otros también. O sea, vivimos una vida moral correcta y no nos metemos en muchos problemas, ¿verdad? Pero no era la justicia necesaria, ni es la justicia necesaria para que nos lleve al cielo. Les contaba alguna vez que me encontré con una persona que le predicaba el evangelio y me decía, pero yo tengo una vida correcta, no soy adúltero, no tomo, no me emborracho, trato de estar con mi esposa, con mis hijos, y trato de hacer bien las cosas. ¿De qué me puedo arrepentir? Y justamente le decía, ese es tu pecado, no tu mayor pecado, pensar que no necesitas un salvador en tu vida. O sea, tú estás basando que tú piensas que tú quieres alcanzar el cielo bajo tu propia justicia. Y no es así. Igual que Pablo. Pablo pensaba eso. Pensaba que su justicia, que su vida correcta era importante como para ir al cielo. Pero esa justicia no es la que te va a llevar al cielo. Entonces, no fueron las malas cosas las que mantuvieron a Pablo apartado de Cristo, sino justamente las buenas cosas. Tuvo que perder su religión para alcanzar la salvación. ¿No? Tuvo que perderla. Igual que también
cada uno de nosotros. Hemos tenido que tomar decisiones en donde hemos podido ver, pues, que para alcanzar la salvación necesitamos una justicia mayor que la nuestra, ¿no? Mayor, porque los parámetros del Señor son altos y nosotros no los podemos alcanzar. Y eso lo vamos a comentar en el transcurso de este mensaje. Un día Pablo, pues, conoció a Jesucristo, al Hijo de Dios, y desde ese día cambió su escala de valores y cambió radicalmente su vida. Cuando Saulo abre sus libros para evaluar de repente su riqueza, ¿no? Descubrió que sin Cristo todo lo que antes tenía valor ahora era basura. Y de eso explica Pablo en la porción de las Escrituras que hoy vamos a meditar, que está en el capítulo 3, los versos del 1 al 11. Y él se da cuenta que existen dos clases de justicia. Uno, la justicia por obras, y otra, la justicia por la fe. Y solamente la justicia por la fe es la que es aceptada por Dios. Así que vamos a leer este capítulo 3, que realmente se pone muy interesante. Vamos a leerlo. Y dice: por lo demás, hermanos, los primeros 11 versículos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí vemos que Pablo nos habla pues de dos tipos de justicia: la justicia por la fe y la justicia por las obras. Entonces, los primeros 6 versículos nos hablan sobre la justicia por las obras. Entonces, hay una exhortación que hace en los primeros 3 versículos. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces uno se pregunta y dice: ¿a quién se refiere pues Pablo con estas advertencias? Entonces, para poder entender esto es necesario que nosotros recorramos un poquito o volvamos a la historia de la iglesia primitiva. Desde el principio, tenemos que tomar en cuenta que desde el principio el Evangelio vino primeramente ¿para quién? Para los judíos. Para los primeros, los judíos vino el Evangelio. Por eso es que los primeros 7 capítulos del libro de Hechos trata con los judíos creyentes o con los gentiles que eran judíos prosélitos. ¿Quiénes eran los judíos prosélitos? Pues eran los que eran gentiles, pero que decidieron pues pertenecer a los judíos. A ellos se los consideraba como judíos prosélitos. Y para esto pues tenían toda una ceremonia en la cual participaban
pues el sacerdote, en el cual lo tenía que meter en el agua, y en el agua tenía que sumergirse, tenía que tomar una posición fetal y salía, y era como que estaba renaciendo de nuevo. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo en un momento: tú eres maestro y no sabes lo que estoy hablando del nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento. Porque si ellos lo practicaban con los prosélitos, había que nacer de nuevo. Bueno, en fin, eso es otro mensaje, eso es otra prédica. Pero los primeros 7 capítulos de Hechos, pues trata con los judíos, ¿no? Con los judíos creyentes o con los judíos o con los gentiles que eran judíos prosélitos. En Hechos, ya en el capítulo 8, en los versos del 5 al 25, el Evangelio ya sale y llega a los samaritanos. Y eran, por lo menos, pues todavía eran en parte judíos, ¿no? Los samaritanos. Pero después Pedro llega a los gentiles en Hechos 10. Y esto, cuando Pedro llega a predicar el Evangelio a los gentiles, pues eso genera todo un alboroto. En tanto así que fue llamado, pues Pedro, para que explique sus actividades, ¿no? Porque él estaba llevando la palabra a los gentiles, que eran creyentes, pero todavía, pues, eran creyentes gentiles, pero que no habían sido judíos. Por eso es que lo llaman a Pedro. Pedro explica y dice que Dios mismo lo ha enviado a predicar a los gentiles. Y también, pues, él les contó toda la manifestación del Espíritu Santo cuando él les predica el Evangelio a los gentiles. Entonces, este asunto él lo explicó y aparentemente, pues ahí quedó todo solucionado. Pero no fue así. No fue así. Los judíos, los judaizantes se estaban oponiendo. Entonces, como que no aceptaban que Pedro esté predicando el Evangelio a los gentiles. Pablo después fue enviado por el Espíritu Santo a predicar a los gentiles. Y esto ya estamos hablando del capítulo 13 de Hechos. Aquí es importante mencionar que Pedro es el que abre la puerta de la fe a los gentiles. Y esto también acá quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando Jesús le dice de tener las llaves del reino, ¿quién es el que tiene las llaves? Las llaves es el que abre la puerta. Y Pablo fue el instrumento que primero llevó el Evangelio aquí a los judíos, primero llevó a Jerusalén, después llevó a Judea cuando predicó en Pentecostés, también lleva a los samaritanos, y eso está en el capítulo 10, en el verso 14, creo, cuando se dan cuenta y le envían a Juan y a Pedro, pues a que comiencen a ver qué es lo que había pasado, porque los samaritanos habían recibido pues el Evangelio. Después Pedro fue, y por el movido, fue para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces él abrió también la puerta para predicar a los gentiles. Él fue el instrumento que inició llevando el Evangelio a los diferentes lugares conforme se lo hecho. Primero en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Y fue el instrumento, fue Pedro. Ok, entonces Pedro abre la puerta de la fe a los gentiles. Y eso está en Hechos 10. Pablo sigue el ejemplo de Pedro en su viaje misionero. Pero los judíos estrictos se opusieron al ministerio de Pablo. Estos judíos estrictos viajaron a Antioquía para enseñar de que era necesario que los gentiles se sometieran pues a las reglas judaicas antes de poder ser salvos. Entonces, este desacuerdo motivó, como quien dice, pues el primer concilio en la iglesia. Y eso está claramente descrito en el capítulo 15 de Hechos.
El resultado de todo este concilio fue que se le dio la aprobación al ministerio de Pablo y al mismo tiempo fue una victoria para el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que los gentiles no tenían que llegar a ser primero, pues, los judíos prosélitos para ser creyentes, ¿no? Por eso es que en esa discusión, pues, comienza a hablar uno, comienza a hablar otro, y al final, pues, interviene Santiago y dice, bueno, ¿saben qué? Lo único que les vamos a pedir a los gentiles son cuatro cosas, ¿no? Cuatro cosas que ya todos sabemos: que se abstengan de la idolatría, dos, que se abstengan de fornicación, que no coman sangre, pues, y que eviten todo ahogado, o sea que no podían comer un animal ahogado, sino que tenían que revertir su sangre. Eso es lo único que se les prohibía, o sea, todos los los ritos religiosos quedaban anulados. Fue un triunfo verdaderamente del Evangelio de la gracia, ¿no? Pero los disidentes no quedaron, pues, contentos con este acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, en oposición, pues, a Pablo, lo comenzaron a seguir a Pablo donde quiera que fuera, donde quiera que vaya, y con el propósito de robarle a sus convertidos, ¿no? Que crear la duda y al mismo tiempo, pues, socavar las iglesias que estaba plantando Pablo. La Biblia los llama a estos disidentes judíos, los llama como judaizantes, que eran falsos maestros que tratan de mezclar la ley con la gracia. Y Pablo se refiere a este grupo de judaizantes en los versos 1 y 2, ¿no? Y usa tres términos para describirlos. Primero les dice perros. El judío ortodoxo llamaría al gentil perro. O sea, eso era considerado, pues, es que tenemos que ubicarnos también en el contexto, en esa época, pues, el perro no es como ahora, no era visto como un animal doméstico, no sino que era como un animal inmundo. Entonces, el judío ortodoxo, por eso al gentil lo llamaba perro, alguien inmundo. Pero aquí, pues, en esta parte de las Escrituras, Pablo los llama a los judíos ortodoxos perros, ¿no? Y no solamente les daba ese apodo, sino que los comparaba, pues, a esos falsos maestros con los sucios y de repente, pues, asquerosos perros callejeros que se alimentaban de la basura. Y como esos perros, pues, los judaizantes perseguían a Pablo de un lugar a otro, o sea, y en donde ellos iban ladrando, pues, sus falsas doctrinas. Por eso les hace esa comparación. Por otro lado, también les dice malos obreros, porque ellos enseñaban que el pecador era salvo por la fe más sus buenas obras, especialmente las obras de la ley. Pablo declaraba que sus obras son realmente malas porque son hechas a través de la carne, o sea, a través de la vieja naturaleza, y no por el Espíritu, y tampoco, pues, glorificaban a Cristo, sino glorificaban solamente a los hombres. En Efesios, en el capítulo 2, los versos del 8 al 10, y también en la epístola de Tito, en el capítulo 3, de versos del 3 al 7, aclara Pablo de que nadie puede ser salvo por las buenas obras, aunque de repente estas obras pueden ser buenas religiosamente, ¿de acuerdo? Las buenas obras de los hombres son el resultado de su fe, no de la base de su salvación. Eso tenemos que entender. Tú eres salvo por medio de la fe, y esa fe, o sea, esa fe te va a llevar a buenas obras.
No es al revés, no es que tengas que hacer obras para ser salvo. Pablo refuta esa enseñanza, por eso es que le dice malos obreros. También los titula pues de mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque los judaizantes enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Pero Pablo dice que la circuncisión en sí misma es solo una mutilación. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo somos creyentes, y el verdadero creyente pues ha experimentado una verdadera circuncisión, pero es una circuncisión espiritual y no tiene que hacer ninguna operación de la carne. La circuncisión, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, el diezmo o cualquier otra práctica religiosa no puede salvar a ninguna persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede hacer eso, perdonar, darte salvación. Solo la fe en Jesucristo, perdonar tus pecados y darte la salvación. En contraste con los cristianos falsos, Pablo nos da una descripción de los verdaderos creyentes, o sea, los de la verdadera circuncisión. Y él dice, en primer lugar, que ellos sirven a Dios en espíritu, o sea, no depende de los esfuerzos de la carne, ¿de acuerdo? No es porque ellos adoran al Señor en espíritu y en verdad. En segundo lugar, pues el que es un verdadero creyente espiritual, el que ha sido circuncidado, pues espiritualmente, pues glorifica a Cristo Jesús, exalta a Cristo Jesús. Sus acciones tienen que ver con exaltar el nombre del Señor, no para exaltarse a sí mismo. Y tercero, pues el verdadero creyente, pues el creyente espiritual que ha sido circuncidado espiritualmente, no confía en la carne. ¿Por qué? Porque la carne corrompe los caminos de Dios en la tierra. No es de provecho, pues, para la vida espiritual. Y se da cuenta que la carne, pues, no tiene nada bueno. Solo hay una buena obra que puede llevar al pecador al cielo, y es la obra consumada de Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Solo la obra de Cristo Jesús, la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz, ese es lo único que nos puede llevar al cielo. Y eso solamente lo hacemos a través de la fe, puesto en la fe en Cristo Jesús, conforme lo vamos a detallar un poquito más conforme vamos desarrollando el mensaje. Entonces, Pablo ahora comienza a ponerse de ejemplo, ¿no? Y vamos en los versos del 3 al 6. Pablo personalmente conocía que era inútil tratar de obtener la salvación por medio de las buenas obras. Él, por ejemplo, en su vida, él narra que él, cuando era joven estudiante, él se sentó a los pies de Gamaliel. Gamaliel, pues, era un gran judío, un rabino muy reconocido en esa época. Quien estudiaba al lado de él, pues obviamente podía ser un discípulo de mucha estima, de mucho conocimiento de las Escrituras. Entonces, Pablo sabía eso, él de joven había estudiado ahí. También su carrera de líder religioso pues estaba viento en popa. Él pues debe haber ocupado un puesto de liderazgo dentro del concilio, dentro del grupo que lideraba pues a todos los fariseos. Pablo dejó todo para ser un miembro odiado de la secta religiosa
denominada cristiano, ¿no? Y al mismo tiempo para ser un predicador del Evangelio. Los judaizantes estaban pues transigiendo, ¿no? Es decir, consentían algo que no creían justo o verdadero, a fin pues de llegar a una concordia y así evitar la persecución. O sea, ellos como el camaleón, ¿no? Cedían algunas cosas y pues querían encontrar una concordia y de ese modo pues que no los odiaran o que no los perseguían y de ese modo pues, poder ser aceptados. En cambio Pablo no, Pablo permanecía fiel a Cristo y a su mensaje de gracia y como resultado pues a él lo perseguían. En estos versículos del 3 al 6, Pablo como que hace una revisión autográfica de su vida. Pablo comienza a evaluar, examina su propia vida para ver la riqueza que tiene, qué tan rico es, y él descubre realmente que está fracasado. Entonces vamos a ver esto. En primer lugar vamos a ver cómo era la relación de Pablo con la nación. Pablo nació en una familia de linaje hebreo puro y vino a ser pues hijo del pacto cuando fue circuncidado, o sea, él cumplió todas las normas de la ley. Él no era un prosélito, ni un descendiente de Ismael, ni tampoco era un descendiente de Esaú. Los judaizantes entendían muy bien la referencia a la que Pablo hacía cuando él se presentaba, y él decía de la tribu de Benjamín, porque Benjamín y José pues eran los hijos favoritos de Jacob, nacidos de Raquel, que era su esposa favorita. El primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín, y esa tribu pequeña fue muy leal al rey David, sobre todo en la rebelión pues de su hijo Absalón. Ahora veamos la relación de Pablo con la ley. Y en cuanto a la ley, dice que era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. O sea, miren las expresiones que da Pablo. Miren, para los judíos, en los tiempos de Pablo, los judíos pues habían alcanzado lo máximo de la experiencia religiosa y al mismo tiempo el ideal más alto que un judío podía esperar lograr. Y si ellos pensaban, si alguien iba al cielo, pues el fariseo sin duda era el que iba a estar ahí. Ese era el pensamiento. Pablo practicaba esa doctrina ortodoxa y trataba pues de cumplir fielmente con todas las obligaciones religiosas. Entonces, examinando pues ante la justicia de la ley, Pablo permanecía irreprochable porque guardaba completamente la ley y sus tradiciones. Entonces vemos por un lado que pues en cuanto a la nación pues él era un judío propiamente griego que había sido instruido a los pies de Gamaliel, y por otro lado también en cuanto a la ley pues él cumplía también todo, era irreprensible como él nos lo dice. Y en cuanto a la relación con los enemigos de Israel, pues él tenía un pensamiento, o sea, no solamente pues tienes que creer en la verdad, sino que también tienes que oponerte a las mentiras. Entonces, Pablo defendió su fe ortodoxa, persiguiendo pues a los perseguidores
de aquel engañador a quien lo denominaba refiriéndose a Cristo. Él presenció, por ejemplo, el apedreamiento de Esteban. Y después él dirigió los ataques contra la iglesia en general. Y más adelante él confiesa el papel que juega en la persecución de la iglesia. Y él dice que él mismo, pues en sus declaraciones, él dice que va a pedir las cartas de aprobación porque él se iba a encargar de perseguir. Y cuando perseguía, pues los perseguidos cristianos, incluso a muchos de ellos hacía maldecir el nombre de Jesús. Todo judío podía gloriarse de su sangre judía, aunque no podía jactarse, tenía al menos un parámetro, ¿no? O no podía jactarse de ser el responsable de ser judío. Es lo único. Algunos podían enorgullecerse pues de su fidelidad a la religión judía, pero Pablo pudo gloriarse no solamente de eso, sino también de su celo de perseguir a la iglesia. Entonces, vemos las relaciones de Pablo. En cuanto a la nación, pues vemos que Pablo era un hebreo, probablemente que había sido instruido desde muy pequeño. Tenía algo de que estar orgulloso. Segundo lugar también en cuanto a la ley, también era irreprensible, o sea, cumplía todos los ritos de la ley. Y en cuanto a los enemigos, fue perseguidor. Esos eran los argumentos o los títulos que tenía Pablo, no todos los logros alcanzados por él. Cuando uno pregunta y ve y examina esta vida de Pablo, dice, ¿cómo puede o cómo pudo estar tan errado un hombre tan sincero como Pablo? Y es que la respuesta es una sola. Para medirse a sí mismo, él utilizaba normas equivocadas. Cuando tú aplicas principios equivocados, eso te conduce a vidas equivocadas. Él se evaluaba con respecto a sí mismo, pero no se evaluaba con respecto a la verdad de Dios. Como el joven rico, ¿no? que Jesús pone el ejemplo cuando se encuentra con él y le dice, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Él le dice, no adulteres, no robes, ¿no? Eso es lo que hago. Entonces vende lo que tienes, ¿no? Y sigue. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí. Se estaba basado simplemente en apariencias externas, pero su corazón estaba enraizado en el dinero. O de repente también, como ese fariseo, quien narra a Cristo en su parábola, ¿no? En donde hay dos personas que se acercan al templo y un mendigo, pues no pueden ni levantar la mano y le dice, Señor, sé propicio en mi vida. Y el otro, pues le dice, Señor, gracias por todo lo que soy, yo diezmo, hago esto y esto. Gracias, Señor. Él basaba su oración en sus logros personales. Tan igual que ellos, Pablo pues se fijaba en lo externo en lugar de lo interno. En el Sermón del Monte, pues Cristo aclara que existen actitudes y apetitos pecaminosos, así como acciones pecaminosas. Pablo, cuando se miraba a sí mismo o a otros, él se estimaba, pero justo. Pero un día, él se vio a sí mismo comparado con Cristo. Y fue entonces cuando cambió su evaluación, cuando cambió sus valores y abandonó su justicia por obras, cambiándola por la justicia de Cristo Jesús.
un día tuvo un encuentro con Jesucristo y desde ese momento su vida cambió. Y ahí entendió que para irte al cielo, pues todo lo que tú tienes no te sirve para nada, todos tus logros no te sirven para nada, porque es importante que tengas una justicia superior a la tuya, que es lo que comienza a narrar a partir del verso 7 en adelante, y aquí nos comienza a hablar sobre la justicia por la fe. Pablo se encontró con Jesucristo camino a Damasco, y él confió en él y vino a ser un hijo de Dios, bueno, igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso fue un milagro pues instantáneo de la gracia de Dios. Ahí se ve la gracia. En ese momento cuando tú reconoces la obra de Cristo, cuando tú reconoces a Cristo, pues como tu Señor, como tu Salvador. Y esto lo podemos ver cuando tuvo un encuentro con Pablo, pues Pablo ve una luz, cae al suelo, ¿no? Y reconoce que se trataba de una divinidad porque le dice, ¿quién eres, Señor? Y este término es importante porque solamente el judío decía Señor a una divinidad. Entonces ahí ya lo estaba reconociendo. Y le dice, yo soy Jesús de quien persigues. ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿No? Entonces Pablo es confrontado ahí y él acepta la verdad, acepta a Cristo. Entonces ese milagro pues inmediatamente lo hace hijo de Dios. Y ese mismo milagro pues es lo que hasta hoy ocurre, todavía ocurre, ¿no? Cada vez que un pecador reconoce pues su necesidad de volverse a un Salvador, pues y ese Salvador es Cristo Jesús y lo hace por medio de la fe, pues inmediatamente te conviertes en un hijo de Dios. Cuando Pablo conoció a Cristo, se dio cuenta cuán inútiles eran sus buenas obras y cuán pecaminosas sus obras de justicia. Ahí se dio cuenta. Fue una transacción maravillosa la que se llevó a cabo. Pablo ahí perdió algunas cosas, pero ganó mucho más de lo que perdió. Hubo una transacción y eso quiero que entendamos en esta noche. ¿Qué perdió Pablo? Vamos a hablar un poco sobre las pérdidas de Pablo. Pablo perdió todo lo que para él era ganancia cuando se encontraba apartado de Dios. Cuando estaba apartado de Dios, él consideraba que tenía muchas cosas que para él eran ganancia, ¿no? Lo que acabamos de describir. Él lo perdió. La reputación que él tenía como un hombre de letras y al mismo tiempo un líder religioso, eso lo perdió. Estaba orgulloso de repente de su herencia judía y sus logros religiosos. Todas esas cosas eran valiosas para él y obviamente pudo beneficiarse de todo eso. Él también tenía amigos que admiraban su celo religioso, pero todo eso lo perdió. Pablo comparó todos esos tesoros con lo que Cristo le ofrecía y se dio cuenta que todo lo que era tan valioso y amado para él no era sino basura. Sus tesoros propios le traían gloria a él, mas no le traían gloria a Dios. Pablo, pues, repudiaba su herencia como judío ortodoxo. No lo repudiaba. Pablo no repudiaba su herencia como judío ortodoxo. Estimaba su sangre judía y también su ciudadanía romana, porque continuamente lo leemos eso en las Escrituras, o sea, continuamente resalta que es judío. Y también resaltaba pues toda la experiencia y todo el conocimiento que él tenía. O sea, él en un momento repudiaba su herencia como judío ortodoxo. Él más bien estimaba su sangre judía y al mismo tiempo la ciudadanía romana. El convertirse en creyente más bien lo hizo un judío completo,
un verdadero hijo de Abraham, tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque antes, pues él se basaba en su descendencia física, ahora, pues como que lo completa y tiene también una descendencia espiritual. Tampoco declinó, pues, sus principios morales al ver la superficialidad de la religión farisaica. Aceptó un nivel de vida moral más alto. Él aceptó que existe una vida moral más alta y esta tiene que estar en conformidad con la que nos ofrece Jesucristo. Cuando una persona se convierte en creyente, Dios quita lo malo, pero también toma lo bueno y lo hace mejor. ¿Cuáles fueron entonces las ganancias de Pablo? En primer lugar, el conocimiento de Cristo. Eso está en el verso 8. Él obtuvo pues un verdadero conocimiento acerca de Cristo. Y conocer a Cristo significa pues tener una relación con Él por medio de la fe. El cristianismo es Cristo, mi querido hermano. La salvación es por conocerle de un modo personal. Segundo lugar, ¿qué ganó Pablo? La justicia de Cristo. La justicia era la meta para el apóstol Pablo cuando él era fariseo. Pero esa justicia era propia, justicia por obras, pero la verdadera justicia él nunca pudo lograr. La verdadera justicia implicaba que alguien muera, una persona, pues, un justo, una persona correcta, muera en favor de otro, por sus pecados. Él estaba basando su propia justicia en su vida, en todo lo que hacía. Cuando Pablo confió en Cristo, perdió su justicia propia y ganó la justicia de Cristo. La palabra teológica para que podamos entender esto es la palabra imputación. ¿Y qué es imputación? Es poner en la cuenta de alguien. Pablo miraba su propia vida y miró que espiritualmente estaba en bancarrota. Por más de todos los méritos religiosos que pudo hacer, espiritualmente estaba en bancarrota. Cuando miró la vida de Cristo y miró que él era perfecto. Cuando Pablo confía en Cristo, Dios le atribuye en su cuenta la justicia de Cristo, o sea, la santidad de Cristo. Tú cuando crees en Cristo Jesús como tu Salvador, pues viene a ti la santidad de Él y tú le llevas a Él, ¿qué cosa? Los pecados. Viene una doble imputación. A ti te imputa la santidad de Cristo y tú llevas a la cruz tus pecados. Eso es imputación, eso es justificación, eso es justicia. ¿Me entienden? Cuando Pablo confió en Cristo, vio a Dios pues que le atribuía la justicia de Cristo y descubrió que sus pecados habían sido puestos en la cuenta de Cristo cuando él murió en la cruz. Y Dios le prometió también que nunca más tomaría en cuenta sus pecados. Igual que nosotros, qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta un pasaje paralelo. En Romanos, en el capítulo 9, del verso 30 en adelante hasta el capítulo 10, el verso 13, nos dice algo de la nación judía, y eso fue una realidad en la vida de Pablo antes de ser salvo. Y esa verdad, pues, lamentablemente hoy se vive todavía. ¿Y qué nos habla este pasaje? Que muchos rehúsan abandonar su propia justicia
para recibir el regalo de la justicia de Dios. Muchos judíos pues rechazan abandonar su propia justicia para recibir el regalo de la justicia de Dios, igual que ahora. Hay muchos que se les dice, se les habla de que hay que recibir a Cristo, que tienen que entender la obra de Cristo, pero ellos no rehusan porque ellos se hacen su evaluación, una evaluación a sí mismos bajo sus propios parámetros, bajo sus propias reglas, mas no pues tomando en cuenta pues lo que las Escrituras nos dicen. Mucha gente religiosa ni siquiera reconoce su necesidad de justificación. Creen que son justos, plenamente justos. Pablo renunció a su religión para recibir la justicia, pero no la consideró como un sacrificio. Eso es importante también que entendamos. También, ¿qué ganó Pablo? La participación con Cristo. Miren, todo lo que ganó Pablo, el conocimiento de Cristo, la justificación de Cristo y ahora la participación con Cristo. Cuando Pablo se hizo creyente, para él no fue el fin, y qué diferencia, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo y dice, bueno, ya soy salvo, y de repente se quedan ahí y no participan en nada. Pero Pablo no, para Pablo fue el comienzo, fue el principio. Su experiencia fue tan grandiosa que transformó su vida y continuó haciéndolo a través de los años. En primer lugar, él tuvo una experiencia personal. Cuando Pablo caminaba con Cristo, oraba, obedecía su voluntad y buscaba glorificar el nombre de Dios. Pero cuando Pablo más bien vivía bajo la ley, ¿no? Solamente tenía una serie de normas, mas ahora él tenía un amigo, ahora él tenía un maestro, ahora él tenía un compañero constante. ¿Qué ganó Pablo? Una relación con Cristo, una experiencia con Cristo. Pero también tuvo una experiencia poderosa. Cuando el poder de la resurrección obró en la vida de Pablo, él pudo afirmar, dijo, Cristo vive en mí. Y ese poder pues siguió manifestándose en toda su vida. Pablo también experimentó pues una experiencia dolorosa, porque su participación, al ser partícipes con Cristo, también tendríamos que tener una experiencia, o él tenía que experimentar una experiencia dolorosa. Pablo sabía que era un privilegio sufrir por Cristo, y el sufrimiento había sido parte de su experiencia desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo y nuestra experiencia de su poder, inmediatamente seremos atacados por el enemigo. Entonces también hay una experiencia dolorosa, pero también hay una experiencia práctica. Pablo vivió para Cristo. ¿Por qué? Porque murió a sí mismo. Él tomó su cruz diariamente y siguió a Cristo. El resultado de esa resurrección espiritual, el resultado de esa muerte fue una resurrección espiritual. Y ello hizo que Pablo anduviera pues en novedad de vida o en una nueva vida. Y Pablo lo resume muy bien en Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que llevo en este cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó tanto y se dio a la muerte por mí. Si Pablo ganó mucho más de lo que perdió, y de hecho fueron
tan grandiosas que Pablo estimó todas las cosas como basura en comparación con lo que ganó Cristo. Esa es la razón por la cual él tenía gozo. Él tenía gozo. ¿Por qué? Porque él entendió muy claramente que todos los méritos, todo lo que él tenía, no era nada a comparación de lo que Cristo le daba. Y él al tenerlo, pues era la razón por la cual él experimentaba el gozo. No dependía de las cosas baratas del mundo, sino de los valores eternos hallados en Cristo. Pablo tenía una mente espiritual, miraba las cosas de la tierra, pero desde el punto de vista celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una mente espiritual. Muy fácilmente podemos caer en las cosas tangibles e intangibles. Las cosas que podemos ver, pues el desearlas, el codiciarlas, el tenerlas, pues muy fácilmente nos puede desenfocar. Pero también las cosas intangibles, la fama, el valor, el dinero, ¿no? El poder, nos puede desenfocar. Y Pablo nos hace ver eso. Y se pone de ejemplo. Y dice, yo era hebreo de hebreos, linaje puro, judío. Dice también que era, en cuanto a la ley, irreprensible. Y en cuanto a los enemigos, pues él los perseguía. Semejantes logros que cualquier judío podía anhelar. Pero todo eso, él lo consideró basura. Él fue capacitado y estudiado en las mejores universidades en Tarso. Tarso era una ciudad conocida porque ahí estaban las mejores universidades. Era un hombre de letras, estudioso, un líder religioso. Su carrera en popa para adelante. Perseguidor de todos los enemigos del judaísmo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, todo esto lo consideró por basura. Porque para él, el conocer a Cristo cambió su vida. El tener una relación con Él cambió su vida. El aceptar la justicia, en donde darse cuenta que los méritos personales de nada servían para alcanzar la salvación. De nada, absolutamente de nada. Entender que la salvación es por fe, por gracia en la obra de Cristo Jesús. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso Pablo se dio cuenta, que si no tenía eso, por más que pudiera ser el hombre más moral de la tierra, no podía ir al cielo. Y ese mensaje también va para ti. De repente te consideras muy moralista, que no necesitas un Salvador. Lo necesitas, mi querido hermano. Pablo, pues, tuvo una relación con el Señor. Él anhelaba tener eso. Él participaba con Cristo. Son tres cosas que él ganó: el conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo y participar con Cristo. Una experiencia personal, una experiencia poderosa, porque vas a ver el poder de la resurrección en ti.
una experiencia dolorosa, porque obviamente pues al seguir a Cristo pues vas a sufrir, no, las cosas no van a ser fáciles, pero al mismo tiempo pues eso implica tener una experiencia práctica en donde tú tienes que morir a ti para que puedas decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Mi querido hermano, yo no sé cuánto de este mensaje pudo haber tocado tu vida, pero gracias por Jesús. Gracias porque por su muerte en la cruz somos salvos. Y anhelemos tener esa mente espiritual. Anhelemos tener, cultivemos esa mente espiritual para que nos permita ver todas las cosas terrenales desde el punto de vista celestial. Que nuestro mayor deseo sea, nosotros ya hemos tenido un encuentro con Jesús, pues que no sea como quien dice, ya con esto terminé. No, que sea el inicio. Sigue, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos que hay dos tipos de justicias. La justicia por obras y la justicia por la fe. La justicia por obras, Señor, pues es la que tú no la ves con agrado. Mas la justicia por la fe sí, Señor. Gracias, Señor, por poder comprender que para estar en tu presencia, el único camino, Señor, es Jesucristo. Gracias por enviar a Jesucristo, Señor. Gracias por su obra en la cruz. Bendito sea, Señor. Danos esa mente espiritual que necesitamos para seguir avanzando en nuestro cristianismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, eso sería todo. Te espero el próximo viernes para continuar estudiando esta epístola de Filipenses, que es tan rica y tan sabrosa, pues de deleitarnos en conocer mucho más de las Escrituras. Que Dios te bendiga, hermano.